Cuidado con el pan en mal estado. Así se titula la lección para este día jueves 8 de agosto. Te invito a leer el libro de Marcos 8, versículos 11 al 13. Y dice: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? En Marcos 8, 11 al 13, los fariseos desilusionaron profundamente a Jesús al pedirle una señal del cielo para ponerlo a prueba. Este acto mostró su falta de fe y su constante necesidad de pruebas materiales para creer en su autoridad divina. Jesús, al ver esta actitud, suspiró profundamente y expresó su frustración, diciendo que no se les daría ninguna señal. ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo la convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. Ahora te invito a leer Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Y dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Esa es la pregunta. Aquí en Marcos 8, los discípulos olvidaron llevar suficiente pan y solo tenían uno en la barca. Jesús aprovechó esta situación para advertirles sobre la levadura de los fariseos y de Herodes, refiriéndose a sus enseñanzas y actitudes corruptas. Los discípulos, sin entender, pensaron que Jesús se refería a la falta de pan. Jesús les recordó los milagros de la multiplicación de los panes, cuestionando su falta de fe y comprensión. Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes, según Marcos 8:15, que era símbolo de sus enseñanzas, según Marcos 16:12. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando de que deben evitar comprar pan literal, como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús. Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, expresando su frustración porque no han entendido la misión de Él. Sus palabras recuerdan lo que dice en Mateo 4, versículo 10 al 12, acerca de los que están fuera y no entienden. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. En Marcos 8, 19 y 20, formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después que él alimentó a los 5,000, según Marcos 6, 30 al 44.
y también a los 4.000, según Marcos 8 del 1 al 10, con lo que pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Su pregunta final en Marcos 8:21 es nuevamente retórica. ¿Cómo aún no entienden? Después de todo, considera todo lo que ya habían visto y experimentado con Jesús. Ahora responde estas preguntas. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la realidad de Dios y de su amor? Considera toda la evidencia que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? Termino con el comentario de la señora Elena White que nos dice: los que desean obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de Él la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que había dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5.000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala, se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esta ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. Lo dice El deseo de todas las gentes, páginas 374 y 375. Que Dios nos ayude en este día para que tengamos el cuidado con el pan en mal estado. Que Dios te bendiga.